Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Saludo en la línea telefónica a la doctora María Amparo Casar, siempre en su juicio, siempre con una visión aguda, una visión panorámica. Doctora, primero, con Susana a distancia de por medio, te estoy saludando y eso me da mucho gusto. Y dos, vaya transformación, vaya, digamos, agudizarse la relación, la tensión entre el presidente y los empresarios. Escuchamos la crónica de Jenny Valencia y todo lo que hoy contuvo este mensaje y esta conferencia, este diálogo de Carlos Salazar Lomelín con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo estás, María Amparo, doctora? Muy buenas tardes, Carlos, esperando que estés bien, saludando también desde lejos a Pepe, que también esperemos que estemos todos bien de salud, y gracias por tomarme con sana distancia. Estamos todos bien, Pepe está muy bien, nosotros estamos Todo muy bien todavía, doctora, y esperemos que así nos mantengamos el mayor tiempo posible. ¿Cómo lo estás viendo, doctora? ¿Te preocupa, te ocupa, era esperable esta distancia que se está formando, que se está ya marcando entre un presidente y los capitanes? Porque hoy el presidente también, lo recuerdas y lo tienes muy presente, presume el apoyo de tres grandes empresarios y mencionó a Carlos Slim, a Germán Larrea y a Alberto Balleres. Así es. Bueno, pues sí, presume ese apoyo, y lo que hemos visto ya desde inicio del sexenio son pues un número incluso de sesiones, te diría semanales, y muchas veces más de una vez por semana, con los capitanes de las grandes industrias de este país, y que, bueno, pues estas reuniones que han decidido los empresarios tener, y yo lo celebro, pero que han llegado a muy poco, como lo sabemos, ¿no? Pocos oídos, se diría yo, sordos ante las recomendaciones de los empresarios en términos de qué se debería de estar haciendo a lo largo de ya los 15 meses de gobierno, y en particular ahora en la crisis del coronavirus, que es una situación distinta. Yo sé, Carlos, que el hubiese no existe, pero llegamos ya mal a esta crisis, llegamos con un decrecimiento. Todavía no están las cifras definitivas del trimestre que acaba de concluir el 30 de marzo, pero todo indica que hubo un decrecimiento de el 2%, o sea, menos 2% de la economía. Tenemos que hacernos cargo que ya también veníamos con el menor crecimiento del empleo en muchos años. No es que haya decrecido el empleo, pero decreció la tasa de crecimiento del empleo en este país, o sea que no veníamos ya de una situación, pues, digamos, de relativa holgura, y nos agarra la crisis del coronavirus en este momento. Los empresarios creo que han sido, incluso te diría, condescendientes ante un presidente, y no te digo un equipo económico, porque si bien, digamos, estos son únicamente chismes de pasillo, o como se decía antes, en el corredor de los Pinos, ahora serán los corredores de Palacio Nacional, pero ya se habla no del equipo económico, sino pues de la economía. Te acordarás que algún día escribí una cosa emulando a Gabriel Said en épocas de Echeverría, de la economía presidencial. Estamos viviendo, en efecto, una economía presidencial con un presidente que no escucha ni a propios ni a extraños. Si yo no puedo creer que Arturo Herrera, que sería, pues, bueno, quien llevaría las riendas económicas de este país, desde luego con la aceptación del presidente de la República, siempre es así, no haya presentado ante el gabinete económico y ante el presidente un plan de recuperación, un plan de emergencia, no llamemos un plan de recuperación, sino de emergencia ante la contingencia del coronavirus. Creo que tu magnífica, y te felicito, Carlos, entrevista con Adrián de la Garza de Citibanamex está
describe bien una economía nacional agonizante. Y frente a esta agonía, lo que tuvimos ayer, lo reportaste, Carlos, lo que tuvimos el día de el domingo, que se había creado una gran expectativa sobre qué iba a anunciar el presidente, pues creo que nos dejó a todos, pero en particular dejó a los empresarios con un palmo de narices. No nos presenta ningún plan económico, nos receta un informe de gobierno tradicional sin prácticamente ninguna medida económica, salvo que queramos pensar que bajarles el sueldo a los funcionarios públicos o quitarles el aguinaldo, cosa que por lo demás creo que es ilegal, ya lo dirán los juristas, pues y redoblar esfuerzos o extender un par de programas sociales, simplemente no anunció nada. Bueno, una otra voy a conceder, creo que está ahí, los créditos a la vivienda. Hay de chile, de dulce y de manteca en términos de planes B o planes ante la crisis que han presentado desde la izquierda, desde el centro y desde la derecha. Te comento el grupo que presentó y llamó al presidente López Obrador, en donde está Cuauhtémoc Cárdenas o un economista de gran renombre como Rolando Cordera, pidiendo que haya una reunión de emergencia en donde se escuchen los puntos de vista. Hoy el Consejo Coordinador Empresarial haciendo lo mismo y simplemente todo cae en oídos sordos. El dogma de el sexenio, o sea, de no dar el brazo a torcer, aun cuando las circunstancias han cambiado, en términos impositivos, en términos de las medidas para crear empleos, en términos de los proyectos de infraestructura, en términos de el endeudamiento, no han variado un ápice, aunque las condiciones hoy son tremendamente distintas. Creo, Carlos, que sigue estirando la liga el presidente de la República con respecto a la industria, con respecto al sector privado. Y bueno, y estamos hablando de estos grandes personajes que tú nos dices, pero ¿qué pasa? Creo que es mucho más importante porque por más que digamos que Germán Larrea, Carlos Slim, Daniel Servitje, etcétera, son grandes empresarios y creadores de empleos, no se nos puede olvidar que más del 73% de los empleos los crea la pequeña y la mediana industria, para los cuales ni siquiera hay un guiño. Desde luego no le está haciendo caso a los grandes empresarios, pero tampoco vamos a pensar que eso va en contra de López Obrador. No le hace caso tampoco a los pequeños empresarios, representados o no por una organización como Coparmex, ¿no? Que tiene, pues bueno, una cantidad de agremiados de la pequeña y mediana industria que te explican, como te decía yo, pues la mayor parte de la creación de empleos. Entonces, de la misma manera, Carlos, que desoyó, te voy a decir una cosa que suena como contradictoria, desoyó sonoramente las medidas que ordenó, las medidas que sugirió la Organización Mundial de la Salud en un inicio y después el resto de los países que pasaron por la crisis antes que nosotros, ahora desoye a los historiadores, desoye a los economistas, desoye a los politólogos, desoye a los secretarios de Hacienda de otras latitudes y persiste en mantenerse incólume como si nada estuviera pasando en este país. Simplemente, Carlos, no se entiende un presidente que no pueda sentarse, que no pueda tomar la palabra, en este caso el Consejo Coordinador Empresarial, para hacer un Consejo Económico de Emergencia permanente en donde estén presentes el sector privado, el sector social, el sector gubernamental, las organizaciones de la sociedad civil y los trabajadores, para ir tomando medidas todos juntos en donde cada quien pueda poner su granito de arena para poder salvar esta
agonizante economía. Para cerrar, doctora María Amparo Casar, Sí. te pregunto, consecuencias del alargamiento de esta, no el alargamiento, pero sí la convicción, digamos, del presidente en Sí. en que su proyecto, en que su visión es la correcta, en que todo esto que nos estás, digamos, articulando, que nos estás diciendo, obedece a suspiros por tiempos idos, a costumbres de 36 años de políticas neoliberales, es decir, ¿hasta dónde y qué consecuencias va a traer el empecinamiento del presidente en mirar las cosas así y actuar en consecuencia? También hay que decirlo, es decir, es congruente, podrá no parecernos, pero está con la suya y continúa con la suya. Bien, la congruencia no siempre es un valor que hay que perseguir o es un valor que es relativo. Yo puedo pensar que fumar, sí, es una gran cosa y que me produce mucho placer. Pero si tengo un problema respiratorio, para hablar algo de salud, y persisto en fumar, dicen, ay, mira qué congruente, María Amparo, estoy equivocada. En el momento que presente yo síntomas respiratorios que indican que debo dejar de fumar, pues dejo yo de fumar, ¿no? Pues lo mismo pasa. Muy bien, teníamos un plan nacional de desarrollo, que fue lo que nos dijo el domingo pasado. Nos dijo que tenía un plan nacional de desarrollo y que ese plan nacional de desarrollo, que fue, fíjate Carlos, aprobado en noviembre del 2019, cuando todavía la palabra coronavirus no la conocíamos. Y dice que eso va a ser el pilar y seguirá siendo el pilar de su gobierno. Eso es empecinamiento, por decirlo de manera pues más o menos políticamente correcta. Empecinamiento. Cuando las condiciones cambian, también tiene que cambiar el comportamiento. Lo han hecho todos los países a pesar de sus convicciones ideológicas, de sus convicciones económicas. ¿Por qué? Porque la situación cambia. Si la situación cambia y tú no cambias, pues algo anda mal. Estás, insisto, prestando oídos sordos o estás con una venda en los ojos que te impide ver que si continúas por el mismo trayecto y ese trayecto ya fue o ya está inundado, no puedes seguir por ahí, pues te vas a ahogar. Creo que esa es la opción que ha tomado el presidente López Obrador, saber que hay un río que no lo puede cruzar y de todas maneras está llevando a su pueblo bueno hacia ese río de forma tal que se va a ahogar. Esta convicción de que México va a ser quien muestre al mundo el camino real, pues no sé, porque no estoy viendo ese camino. Ya lo experimentó. Y no se trata de defender al neoliberalismo, que tiene muchas de las consecuencias, en eso tiene razón López Obrador, tiene muchas malas consecuencias, ha traído al mundo mucha desigualdad y ha traído al mundo mucha pobreza, y particularmente a un país como México. Pero aquí no se trata de neoliberalismo o no, él está siguiendo precisamente máximas que ha seguido el neoliberalismo, y es una cosa incomprensible. En el neoliberalismo se entrega dinero en efectivo en lugar de crear programas sociales que amplíen las oportunidades. En el neoliberalismo es un dogma lo de la deuda. Entonces, ahí sí te diría que sea congruente y que no sigue esos pasos del neoliberalismo. Creo que no se trata de eso. En este caso, él dijo y cerró su discurso, tú recordarás, Carlos, diciendo que no se trata de ideología, se trata de ser pragmático. Bueno, pues precisamente lo que no está haciendo el presidente López Obrador es pragmático. Y si todo el mundo estuviese pasmado, sin tener propuestas distintas a las del gobierno, como por ejemplo en la violencia todos criticamos, pero muy pocas propuestas nuevas ha habido para poder frenar la violencia. No es el caso en la economía. En el caso de la economía estamos viendo innumerables propuestas para que las empresas pequeñas y medianas, los trabajadores y el 56%
B informales que componen la economía mexicana no se vayan a ese pozo sin fondo y sin embargo el presidente López Obrador, por mantener sus principios iniciales de gobierno, nos está llevando a ese precipicio. Muchas gracias, doctora María Amparo Casar, te mando un abrazo. Yo mando un abrazo a todo el equipo de Radio Fórmula y espero que todos y sus familias estén bien. Igualmente, doctora, muchas gracias. Hacemos una pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.